La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Muy bien, estamos en el segmento principal del programa Cuidando Huerto del día de hoy y como había prometido, pues tenemos al ingeniero Gabriel Valdés con nosotros. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias, estamos muy bien, ingeniero. Gracias por invitarnos a su distinguido programa, la importancia para el país. Bueno, vamos a hablar contigo sobre un tema que tú dominas perfectamente, que es el tema de los estudios de impacto ambiental. Una cuestión obligada para todo empresario, todo inversionista que desee desarrollar un proyecto y que amerite un estudio de impacto ambiental o algún tipo de declaración o de informe que tiene que ver con cómo impactará ese proyecto en el ambiente donde será instalado. Así que de eso vamos a hablar contigo y tú dominas perfectamente esta cuestión. Gracias, mira, Gabriel, para iniciarnos en el tema, a mí me gustaría que tú pues le definas el tema de los estudios de impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Para que todos mis amigas y mis amigos televidentes puedan entender de qué vamos a hablar hoy. Que muchas gracias, Paino, te reitero mi agradecimiento por tu invitación a este interesante programa. Lo primero que nosotros entendemos que la población y cualquier persona en particular, sobre todo las personas que están inmersos en las actividades productivas, ya sea manufactureras, industriales, ¿no?, técnicas de alguna naturaleza, el sector inversionista, ¿no?, lo que están porque el país se desarrolle a través de las inversiones, quizás deberían tener claro qué significa un impacto ambiental. Primero, antes de definir lo que son los estudios de impacto ambiental. Y podríamos definir el impacto ambiental, el impacto como tal, per se, ¿no?, como la modificación temporal o permanente de un recurso o de un medio. Ya este medio puede ser un medio físico, un medio biótico, o sea, biológico, o un medio socioeconómico. En lo socioeconómico, pues, está el aspecto cultural también. Entonces, en sus diferentes recursos o factores ambientales, entre ellos el suelo, el agua, la vegetación, el ser humano como tal, como un exponente de lo que son los recursos naturales, ¿no? El ser humano es un recurso natural también. Casi nunca en los tratadistas mencionan el ser humano, pero el ser humano dentro de la cadena de los recursos naturales es un elemento fundamental, un elemento primordial. Entonces, en esos factores ambientales, que son el aire, el suelo, el agua, la vegetación, bueno, entonces el impacto es eso, la producción temporal o permanente de un efecto sobre un medio. Ese medio puede ser biológico, físico. Muy bien. Sí. Entonces, ese impacto pues tiene que ser de alguna manera previsto, tiene que ser de alguna manera medido, Perfecto. Tiene que ser de alguna manera impedido que suceda o paliado, minimizado. Perfecto. Entonces, de ahí que viene el tema de los estudios de impacto ambiental. Sí, de ahí es que surgen los estudios de impacto ambiental. ¿Y por qué surgen los estudios de impacto ambiental? Tú lo has manifestado claramente. Es que hay una necesidad de que la producción y la productividad en términos globales estén permeados por el concepto ambiental, por el concepto de la conservación de los recursos naturales, la protección, el manejo sostenible de los recursos naturales. Entonces, el estudio de impacto ambiental surge de ese criterio. ¿Y cómo podríamos definir el estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental no es más que una serie de acciones, de métodos dirigidos hacia identificar los impactos ambientales en primer lugar. Segundo, a predecir qué tipo de impacto se puede ocasionar una determinada actividad
en un proyecto de desarrollo. Y tercero, después de predecir cómo controlar el impacto ambiental. Es definido así y dirigido hacia esos objetivos, pero ¿con qué interés? Con el interés de medir el efecto del impacto sobre cada uno de los recursos del medio y, como tú bien establecías ahorita, tomar las medidas del lugar, o lo que llaman los tratadistas, las medidas de remediación para controlar, mitigar o bajar la intensidad. Minimizar, ¿verdad? Sí, del impacto. Eso está muy bien. Bueno, pero en esa medida, todo aquel que vaya a hacer, a implementar, a desarrollar un proyecto, ¿necesita un estudio de impacto ambiental o hay diferentes niveles y categorías de trabajo para definir el problema del impacto? Bueno, muy interesante esa pregunta porque eso antecede a lo que es todo el formulismo, toda la formalidad y toda la experiencia que ya está acumulada sobre lo que son los estudios de impacto ambiental. Y fíjate algo muy interesante. Cualquier promotor, así llama el Ministerio de Medio Ambiente a los dueños de los proyectos, o sea, promotores. Okay. Cualquier promotor que tenga interés en desarrollar un proyecto X cualquiera, en cualquier parte del territorio nacional, debe contar con un permiso ambiental o una licencia ambiental, para que desde el punto de vista legal pueda desarrollar este proyecto sin ningún percance y sin ningún problema. Entonces de ahí que viene la necesidad del estudio. Entonces de ahí surge la necesidad del estudio. ¿Y cómo esto se canaliza? Sencillamente el promotor dirige una comunicación al Ministerio de Medio Ambiente, en este caso al Ministro de Medio Ambiente, y le expone al ministro lo que piensa hacer en un determinado proyecto. Perfecto. Si es una producción, supongamos, agrícola, si es una producción forestal, si es una producción industrial, este señor, el promotor, va a definir bien claro ante el ministro de Medio Ambiente en esa comunicación qué es lo que quiere hacer en ese proyecto. Y al efecto, él va a rendir algunos datos importantes al ministro, ¿no? La localización del proyecto, la extensión del proyecto, en términos contractuales de trabajo, qué cantidad de trabajo o de empleos nuevos va a generar ese proyecto en las diferentes fases del proyecto. Los materiales e insumos que va a utilizar, todo ese tipo de cosas. Todo eso, sí. Ahí hay un aspecto que se llama la memoria descriptiva del proyecto. Okay. Que en esa memoria descriptiva el promotor va a decirle al ministro de Medio Ambiente cómo va a dirigir el proyecto, cómo se van a manejar las aguas residuales, cómo se van a manejar las aguas pluviales, de dónde vas a tomar el agua potable, qué va a hacer con la energía, o sea, de dónde va a proveerse de energía eléctrica, ¿no?, durante esté en operación el proyecto, o para iniciar y después mantener en operación el proyecto. O sea, la memoria descriptiva del proyecto. Seguramente está también el tema de las aguas residuales y residuos sólidos. Tiene que decir todo cómo se va a manejar los residuos sólidos también. Sí. Dice cómo se van a extraer los residuos sólidos del área, si es a través de las acciones del promotor o a través de la intervención de un organismo estatal, o como son los ayuntamientos que ayudan en la recolección de esos residuos sólidos. Y es para todo proyecto se necesita un estudio de impacto, o hay proyectos pequeños que a lo mejor no necesitan un estudio muy grande. Esa pregunta también es muy interesante porque hay proyectos que por su naturaleza quizás no deberían requerir de la elaboración de un estudio de impacto. ¿Por qué? Porque la naturaleza del proyecto tiene que ver mucho con la magnitud del proyecto, con la intensidad de las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Y muchas veces hay proyectos que consisten, supongamos, en la apertura de una zanja para provocar un drenaje
que salgan las aguas estancadas. Quizá en ese aspecto no se requiera de un estudio exhaustivo, de un estudio de impacto ambiental, pero sí quizás se necesitaría una autorización, aunque sea mínima, de las autoridades competentes, de decir que eso, un enunciado, ¿no?, de que eso no va a afectar. Hay que ver qué tipo de zanja, sí, Gabriel, porque una vez un tipo ahí abrió una zanja para drenar la laguna de Cabarete y construir casa ahí. Perfecto. ¿Verdad? Sí, correcto, eso es correcto lo que tú dices, pero ¿qué ocurre? Ajá. Que ya esos son proyectos ya bien definidos, bien extensos, la superficie que van a cubrir y las actividades que van a desarrollar. Pero en términos generales, cualquier proyecto de desarrollo en el país debe tener un permiso, una autorización ambiental. Por ejemplo, construir un edificio en la ciudad, vamos a poner Santo Domingo, Santiago, otra ciudad, ¿eso implica la necesidad de un permiso o de una licencia? Mira, hay una diferencia muy marcada entre lo que es un permiso y lo que es una licencia. Generalmente el permiso ambiental se ha relegado para estudios que no requieren de una intensidad muy fuerte de explotación. Y entonces, pues, esos estudios de esos edificios y esos que se levantan en la ciudad, esas grandes residenciales, los proyectos de lotificación, todos esos proyectos requieren de un estudio de impacto ambiental. ¿Y por qué? Porque usted como ingeniero sabe que hay problemas sísmicos en el país y esos problemas sísmicos deben estar primeramente medidos. Y en el estudio de impacto ambiental debe medirse cómo va a ser la actividad sísmica en el proyecto para asegurar realmente las infraestructuras y los recursos humanos, las vidas humanas también. Gabriel, pero hay todo impacto ambiental no tiene que ser malo, podría ser también bueno. Incluso la ley de medio ambiente, entiendo que la ley general 6400, que trata muy bien el tema, y debería haber un cierto tipo de estímulo, de incentivo a aquellos proyectos que en vez de dañar el medio ambiente lo mejoran. ¿Hay algo de eso en el país que tú sepas? Sí. Mira, la elaboración del estudio de impacto ambiental contiene un adendum que se denomina Programa de Manejo y Adecuación Ambiental, lo que se llama el PMAA, que todo estudio de impacto ambiental debe contener ese PMAA. Entonces, en ese PMAA, el promotor, a través del equipo que elabora el estudio de impacto ambiental, dice todos los programas y los subprogramas que se van a desarrollar para asegurar la efectividad y la continuidad de ese proyecto. Entonces, ahí está una serie de incentivos que si el promotor cumple adecuadamente con lo que se dicta el estudio de impacto ambiental y el programa de manejo ambiental, pues el promotor tendrá su licencia o su permiso ambiental durante mucho tiempo y no le será clausurado porque va cumpliendo con lo que son las actividades que señala el marco de actuación del estudio ambiental en el proyecto. Perfecto, Gabriel. Mira, tú me vas a permitir hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿de acuerdo? Okay. La tierra está girando por ti, susurrando